Luciana siempre creyó que el destino tenía una forma misteriosa de actuar. En una tarde nublada, al salir del trabajo, se encontró atrapada en un atasco de tráfico, donde la impaciencia parecía tomar el control de todos. Sin embargo, a lo lejos, algo diferente llamó su atención. Una vieja bicicleta oxidada estaba caída en medio de la calle, y al lado de ella, un señor parecía estar en problemas. Sin dudarlo, Luciana detuvo el coche en la cuneta y corrió a ayudarlo. El hombre, de pelo blanco y rostro marcado por el tiempo, parecía aturdido. Había sufrido una caída y estaba visiblemente herido. ¿Está bien? Te ayudaré, dijo Luciana con una voz suave y tranquilizadora. Ella notó que el señor estaba tratando de levantarse, pero una expresión de dolor atravesó su rostro. Por favor, no te muevas, voy a llamar a una ambulancia, continuó ella, pero él le dio la mano con una leve sonrisa. No te preocupes, hija mía, solo necesito un momento, dijo el hombre mientras Luciana se agachaba a su lado. Con delicadeza ella comenzó a examinar las heridas superficiales, dándose cuenta de que tenía una herida en el brazo derecho. Al intentar limpiar el área cuidadosamente, una vieja cicatriz, parcialmente oculta por la suciedad y la sangre, apareció. La forma de la cicatriz hizo que el corazón de Luciana se disparara. Esa marca no solo era familiar, era idéntica a la cicatriz que ella misma tenía en su brazo. Luciana se paralizó por un momento como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Su mente fue inmediatamente transportada a un recuerdo lejano de su infancia. Ella recordó cómo había sufrido un accidente cuando era pequeña y la marca que se le había quedado en el brazo. La cicatriz en el brazo de ese señor era increíblemente similar a la suya, tanto en forma como en posición. Yo conozco esa cicatriz, murmuró Luciana, todavía atónita. El hombre la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. Esta cicatriz es un recuerdo de algo muy importante, dijo con calma. La tengo desde que era joven, cuando fui separado de mi familia durante un tiempo muy difícil. La historia del hombre comenzó a desarrollarse lentamente. Dijo que durante su juventud había perdido contacto con su familia en un trágico incidente y nunca más pudo volver a verlos. Con el tiempo se resignó, pero el dolor de la separación nunca lo abandonó. Luciana escuchaba cada palabra con el corazón apretado, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar lentamente. Yo también tengo esa cicatriz, dijo Luciana, levantando la manga de su blusa para mostrar la marca en su propio brazo. La mirada del hombre se hizo aún más intensa, como si estuviera tratando de reunir todos los recuerdos del pasado. ¿Esa cicatriz la conseguiste de un accidente de bicicleta cuando eras niño?, preguntó con una voz llena de esperanza. Luciana asintió, sorprendida por la precisión del recuerdo del hombre. Nunca le había contado a nadie sobre el accidente en detalle, porque era algo que solo su familia sabía. El hombre sostuvo el brazo de Luciana con sus manos temblorosas, como si estuviera sosteniendo un tesoro perdido. «Querida, ¿no me recuerdas?», preguntó con los ojos mareados. Fue en ese momento que Luciana se dio cuenta de algo que hasta entonces parecía imposible. Ese señor que estaba delante de ella era su abuelo, a quien ella había creído perdido para siempre. Ella recordaba vagamente las historias que su madre contaba sobre él, sobre cómo había desaparecido antes incluso de que Luciana tuviera edad suficiente para entenderlas. «Abuelo», su voz salió como un susurro, llena de incredulidad. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas, pero él sonrió ampliamente, como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. «Sí, querida mía, soy yo», respondió él, emocionado. Los dos se abrazaron justo ahí, en medio de la calle, mientras el ruido a su alrededor parecía desaparecer. Era como si todo el mundo se hubiera detenido para ese encuentro tan inesperado como milagroso. La sensación de alivio y alegría inundó el corazón de Luciana. Todos los años de incertidumbre y tristeza que su familia había soportado finalmente encontraron un final. Ella sabía que tenía que compartir las buenas noticias con su madre, quien siempre mantuvo la esperanza de que su padre estuviera vivo en algún lugar. Luciana tomó el teléfono con las manos temblorosas y con lágrimas en los ojos, hizo la llamada que cambiaría la vida de su familia para siempre. En el hospital, mientras el médico trataba las heridas de su abuelo, Luciana no podía dejar de mirarlo como si temiera que pudiera desaparecer otra vez. Pero ahora, con él a su lado, ella sabía que nada podría separarlos de nuevo. La reunión trajo a la superficie viejos recuerdos y historias que nunca había oído antes, pero ahora eran parte de su vida.
La noticia se extendió rápidamente por toda la familia, y pronto todos estaban en el hospital, ansiosos de ver al hombre que habían perdido durante tanto tiempo. Fue un momento de mucha emoción, lleno de abrazos, lágrimas y risas. La cicatriz que había causado tanto sufrimiento en el pasado ahora se convirtió en un símbolo de esperanza y de reencuentro. Luciana no podía dejar de pensar en cómo el destino había actuado para que ese momento ocurriera. Si ella no hubiera parado para ayudarlo esa tarde, tal vez nunca habría encontrado a su abuelo. La vida estaba realmente llena de misterios y sorpresas, y ella se sentía agradecida por haber sido parte de un milagro tan grande. Con el paso de los días, la relación entre Luciana y su abuelo se fortaleció. Compartió historias de su juventud, y ella se dio cuenta de lo mucho que tenían en común, a pesar de todos los años que habían pasado separados. La cicatriz que antes era un recordatorio de dolor, ahora es un símbolo de resiliencia y amor. Ese encuentro cambió la vida de Luciana para siempre. Aprendió a valorar aún más a su familia y nunca subestimar los caminos que la vida puede tomar. A veces las cicatrices que llevamos no son solo marcas físicas, sino también historias que moldean quiénes somos y nos conectan de maneras que nunca imaginamos. Cada día, Luciana agradecía por ese encuentro inesperado y por la segunda oportunidad que la vida le daba de estar con su abuelo. Ella sabía que no importa lo que el futuro traiga. Ellos lo harían juntos como una verdadera familia. La cicatriz en su brazo, ahora era un recordatorio constante de que el amor y la esperanza pueden superar cualquier adversidad. Los meses que siguieron a la reunión fueron llenos de descubrimientos y momentos preciosos. Luciana y su abuelo, ahora inseparables, pasaron a compartir sus vidas de manera profunda y significativa. Ella se sentía agradecida por cada día que pasaba a su lado, aprendiendo de su sabiduría y escuchando historias que la hacían comprender mejor al hombre en el que se había convertido. Su abuelo, por su parte, parecía rejuvenecido con la presencia de Luciana y de la familia. El dolor de la separación que había llevado durante tantos años se estaba disolviendo. Él siempre decía que la cicatriz en su brazo era el vínculo que lo mantenía conectado a su familia, incluso en los momentos en que parecía que se había perdido la esperanza. Para él, esa marca era un símbolo de supervivencia, no solo física sino emocional. Luciana se veía a sí misma reflexionando sobre lo impredecible que puede ser el destino. La cicatriz, que antes parecía un simple detalle de su vida, ahora representaba algo mucho más grande. Ella comenzó a darse cuenta de que las marcas que llevamos, ya sean físicas o emocionales, tienen el poder de conectarnos con los que amamos de maneras que nunca imaginamos. Con el tiempo, el abuelo de Luciana comenzó a sentirse más cómodo hablando sobre los años que pasó lejos de la familia. Él habló de las dificultades que enfrentó, la gente que conoció y los lugares por los que pasó. Su vida, marcada por pérdidas y desafíos, también estaba llena de momentos de superación y coraje. Luciana escuchaba cada palabra con atención, sabiendo que esas historias eran un tesoro que ella guardaría para siempre. La cicatriz, que había sido el punto de conexión entre ellos, se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones. Su abuelo le explicó que en el momento en que se lesionó, pensaba constantemente en su familia y en cómo le gustaría volver a reunirlos. El dolor físico que sentía era un recordatorio constante de que tenía que continuar, de que había algo más esperándolo. Luciana se emocionaba cada vez que compartía esos sentimientos, sintiéndose aún más conectada a él. La familia de Luciana, unida por la alegría del reencuentro, decidió organizar una gran celebración. Querían celebrar el hecho de que todos estaban juntos de nuevo y celebrar la vida que, de alguna manera, había traído a su abuelo de vuelta a ellos. Fue una fiesta emocionante, llena de risas, abrazos y historias compartidas. Todos querían escuchar sobre el viaje que había hecho y, más aún, querían expresar lo felices que estaban de tenerlo de vuelta. Durante la fiesta, Luciana no podía evitar sonreír al ver a su abuelo rodeado de gente que lo amaba. Ella pensó en cómo todo podría haber sido diferente si no se hubiera detenido ese día para ayudarlo. El azar, o tal vez el destino, había actuado de una manera que ella nunca podría haber previsto. Pero independientemente de las circunstancias, lo que más importaba era que su familia estaba finalmente completa otra vez. Con el paso de los años, la historia de Luciana y su abuelo se convirtió en una leyenda dentro de la familia. Los hijos y nietos escucharon incontables veces sobre cómo una simple cicatriz había reunido a todos de nuevo.
Para Luciana, esa era una historia sobre la esperanza, sobre nunca renunciar a las personas que amamos, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Ella sabía que esta historia sería contada por generaciones, como un recordatorio de que el amor siempre encuentra una manera de reunirnos. Luciana, que había aprendido tanto de su abuelo, pasó a compartir sus propias experiencias de vida con él. Ellos pasaban horas hablando de sus esperanzas, sueños e incluso los miedos que llevaban. Ese intercambio constante de historias y sentimientos fortaleció aún más el vínculo que habían redescubierto. Cada conversación era una oportunidad para aprender, crecer y conectarse a un nivel más profundo. La cicatriz, que inicialmente había causado sorpresa y asombro, se convirtió en un símbolo de fuerza y perseverancia. Luciana y su abuelo sabían que a pesar de las dificultades, habían superado los desafíos que la vida les había puesto en sus caminos. Y más que eso, se habían encontrado entre sí, demostrando que el amor verdadero es capaz de trascender el tiempo y el espacio. Con el tiempo, Luciana decidió escribir un libro sobre la historia de su familia. Ella quería que el mundo supiera cómo una simple cicatriz había cambiado sus vidas para siempre. El libro fue un éxito, tocando los corazones de muchas personas que, como ella, creían en la fuerza del amor y la importancia de nunca renunciar a aquellos que amamos. La historia se ha extendido, inspirando a otras familias a buscar la reconciliación y celebrar sus propias reuniones. El abuelo de Luciana vivió muchos años después del reencuentro, siempre rodeado por el cariño de su familia. Se convirtió en una figura central en la vida de todos, ofreciendo consejos sabios y palabras de consuelo cuando era necesario. Y en cada cumpleaños, la familia se reunía para celebrar no solo otro año de vida, sino el increíble viaje que todos habían hecho juntos. Cuando el abuelo de Luciana finalmente se despidió, ya en su vejez, lo hizo en paz, sabiendo que había cumplido con su propósito. Su cicatriz, esa marca tan significativa, estaba allí, intacta, como un recordatorio de todo lo que había vivido. Luciana le tomó la mano hasta el último momento, agradecida por cada segundo que tuvo a su lado. Ella sabía que incluso después de su partida, el legado de amor y resistencia que dejó seguiría vivo a través de ella y todos los que lo conocieron. La vida siguió su curso, pero la historia de la reunión de Luciana y su abuelo nunca fue olvidada. Se convirtió en un pilar en la vida de todos los que la escucharon, una historia de esperanza y reconciliación. Luciana, por su parte, llevaba consigo la certeza de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar cualquier obstáculo. Y cada vez que miraba la cicatriz en su brazo, ella recordaba que el destino tiene una manera única de guiarnos a donde necesitamos estar. Después de la partida de su abuelo, Luciana encontró consuelo en los recuerdos que habían compartido. Ella se sumergió profundamente en las historias que él había contado, descubriendo en ellas nuevos significados y lecciones que antes no había percibido. Decidió que en su honor continuaría la tradición de reunir a la familia, para que las nuevas generaciones crecieran conociendo la importancia del amor, de la unión y de las cicatrices que llevaban, tanto en el cuerpo como en el alma. Con el tiempo, Luciana se dio cuenta de que el legado de su abuelo era más que las historias que había dejado. Era también la manera en que él afrontaba la vida, siempre con valor y determinación, incluso ante los desafíos más difíciles. Ella comenzó a aplicar estas enseñanzas en su propia vida, enfrentando sus problemas con una nueva perspectiva, sabiendo que las cicatrices que acumulaba a lo largo del camino eran parte de quien era y la fortalecían. Además, Luciana decidió dedicarse más a la comunidad, inspirada por el ejemplo de generosidad y empatía que su abuelo había demostrado. Comenzó a participar en proyectos sociales, ayudando a personas en situación de vulnerabilidad, así como había ayudado a su abuelo esa fatídica tarde. Se sentía realizada al ver cómo pequeños actos de bondad podían transformar vidas y unir a la gente, de la misma manera que el destino la había unido a su abuelo. Mientras se dedicaba a estos proyectos, Luciana conoció a muchas personas con historias increíbles, cada una de ellas llevando sus propias cicatrices, visibles o no. Cada encuentro la hacía recordar aún más al abuelo, y ella se daba cuenta de que, en cierto modo, él todavía estaba presente en su vida, guiándola en sus acciones y decisiones. Esos momentos hizo entender que las lecciones que había dejado no eran solo para ella, sino para todos los que estaban dispuestos a aprender de sus propias cicatrices. Con el paso de los años, Luciana decidió escribir otro libro, esta vez contando las historias de la gente que conoció en su viaje de servicio a la comunidad. Ella quería que el mundo supiera que, como ella y su abuelo, todos tenían cicatrices que contaban historias de superación, amor y esperanza.
El libro fue recibido con aún más entusiasmo que el primero, tocando el corazón de muchos lectores y animándolos a compartir sus propias historias. Luciana, ahora una mujer madura y sabia, seguía viviendo su vida con el mismo espíritu que su abuelo le había enseñado. Ella sabía que aunque él ya no estaba físicamente presente, su legado vivía en cada acto de bondad, en cada sonrisa que ofrecía, y en cada cicatriz que abrazaba como parte de su viaje. Así, la historia de Luciana y su abuelo se hizo eterna, pasando de generación en generación, como un recordatorio de que el amor es la mayor fuerza que existe y que incluso en las cicatrices más profundas podemos encontrar belleza y propósito.